de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. La semana pasada hablábamos acerca de lo que presenta la Biblia como prueba de que Jesús se introdujo en el mundo humano encarnándose, pero de la manera más normal que el mundo realmente conoce, y es naciendo a través de una mujer. El punto que estamos tratando aquí es que Jesús nació de la manera normal, pero fue concebido sobrenaturalmente. Fíjate lo que estoy diciendo. O sea, Jesús nació de la manera normal, pero fue concebido sobrenaturalmente. Es decir, que la concepción de Jesús no fue del orden humano. Sí, el nacimiento sí fue totalmente normal. Nació a través de una mujer y por todo lo normal, a través del vientre de esa mujer, trajo ese niño al mundo que iba a ser diferente, que iba a tener dos naturalezas en él. Pero la concepción, esa es la sobrenatural. Entonces hablamos de que esta era una profecía descrita 700 o 600 años, porque las fechas son aproximadas. Siempre que usted me oye en la fecha, me va a oír descontinuado, porque las fechas en la Biblia no son exactas, son aproximadas. Entonces, pues yo lo digo 700, 600 porque algunos teólogos dicen una cosa y otros dicen otra, pero la fecha es entre 700 y 600 años antes de Cristo. El libro más mesiánico, cuando habla del libro más mesiánico, es el libro que más hablaba de Jesucristo en el futuro. Es el libro de Isaías. E Isaías está conocido en la Biblia también como el quinto evangelio. Pues ese libro, 600 o 700 años antes de Cristo, en Isaías 7:14, como lo vimos, ya describía cómo ese niño iba a venir a este mundo. Luego, también dijimos en el punto número 2 donde nos quedamos, que la Biblia también afirma esto a través de la genealogía, en Mateo 1:18 al 25 y en Lucas 1:34 al 35. Lo vimos perfectamente cómo todo eso se originó, y que el mismo José, vimos la semana pasada, el mismo José fue prudente porque quería irse a huir para que María no fuera apedreada y muerta, ¿sí? Sino que a él le cayera, como dicen en mi pueblo, el muerto a él. Pero como vimos la semana pasada, el ángel lo detuvo y le dijo: José, no te preocupes, que lo que tiene María en su vientre, el Espíritu Santo es. Así que tú no tengas ningún problema, que esto te lo vamos a arreglar, más adelante vas a comprender todo lo que Dios tiene. Y por eso consideramos a José y a María dos personajes fuera de serie. María porque fue el vaso de Dios, ¿sí? Fue el recipiente de Dios, la consideramos especial, una mujer linda, preciosa. No ha existido una mujer como María, pero no es corredentora con Cristo, no hace milagros, no salva a nadie, no resucitó. Así que cuidadito. María solamente fue el recipiente de Dios, fue la mujer más linda, más preciosa, más sensible, la mujer que se humilló delante de su maestro, que lo reconoció en su propia vida. Pero de eso a que ella tenga poderes para salvar, de ninguna manera. Entonces hoy vamos a ver la siguiente parte, y es la actitud de María. No defendió a Cristo, pues ella sabía quién era. ¿O acaso cuando el ángel le habló a María, ella sabía cómo Jesucristo fue gestado? Fíjese, para que no hubiera problema, discutimos la semana pasada que para que no hubiera problema en la concepción de Cristo, es que José nunca se metió con ella hasta después de haber dado a luz, para que no hubiera excusa de que José tenía algo que ver en la concepción de Jesús. Por eso decimos que María fue virgen antes, sí, antes y después del parto, para ponerlo en claro. ¿Por qué? Porque hasta cuando él la tomó nuevamente es que procreó otros hijos de manera humana. Pero la actitud de María, ¿cómo es que María no iba a saber que Jesús era algo especial? Pues no había sido originada por una relación entre un hombre y ella. El mismo ángel se le había parecido a ella, ¿sí o no? Había hablado con ella, le había especificado. Ella, por supuesto que tenía sus dudas dentro de sí, pero sabía que ese niño no era normal. Ese niño tenía algo especial. Y ella sabía, desde el momento que quedó embarazada, sabía que ahí no había intervención humana. Cuando el niño nació y toda esa situación de que no había lugar en ningún lugar, donde la recibieran para poder
hospedarla, y fue a caer en un establo, y ahí nació rodeado de animales, y después vinieron tres personajes del oriente y se rindieron ante ese niño. María sabía que ese niño era diferente, y José también. José sabía que ese niño era diferente. Entonces, ¿cómo va a creer que una madre, quién es la que mejor conoce a su cría? No somos los papás, es la mamá, porque la mamá es la misma concepción que se da en ella, todo lo que el niño está alimentando en ella, todo lo que sí ella siente, todo lo que se expone, y luego ella da esos dolores, esas situaciones por las que pasa. Por eso una mujer le dice a uno: vos no has sentido los dolores. Claro, la mujer es quien le han dado 9 meses, que le da su pecho, que le da las primeras palabras, la primera educación, quien siempre lo consiente. ¿Por qué las mujeres son tan alcahuetes? Por eso mismo, porque como han sido las encargadas de toda la gestación del bebé, de toda la cría y crianza del bebé. Entonces, como María no tiene que pronunciar absolutamente nada. Ella sabía que el niño era diferente y que la concepción de él no había tenido nada que ver con lo humano, porque ningún hombre la había tocado. Ningún hombre la había tocado, y había sido obra exclusiva del Espíritu Santo. Bienvenidos, hermanos. Ya lo habíamos reportado como perdidos, pero ya veo que ya vinieron. Bienvenidos, mi hermano. Luego, hablando de la concepción virginal de Cristo, tenemos un cuarto punto: la actitud de José. Es que si María estaba involucrado, José también, porque José era la persona que se había desposado con María, la había apartado, pues. Entonces José sabía que él no había tenido nada que ver en la procreación de Jesús. Entonces, fíjate usted, si él tenía sus dudas, al principio tuvo sus dudas, ¿sí o no? Tuvo sus dudas de que ella le había sido infiel. Pero ¿quién detuvo la duda de José? El ángel lo detuvo. Le dijo: José, tranquilo, tu mujer no se ha metido con nadie, no te ha quemado la pata, no ha metido al lechero a la casa, no ha hecho nada anormal, ella no ha hecho nada. Esta mujer ha concebido por obra del Espíritu Santo. Así es que te me regresás y haces buen aprecio de María, porque María lo que tiene en el vientre es algo sobrenatural. Entonces, por eso dice, después de los 2 puntos en la actitud de José, pues creyó infiel a María por su concepción, pero después entendió lo que pasaba. Entonces la actitud de José al principio fue de duda, y es normal, pues. Sale embarazada la que iba a ser mi esposa, y yo no he tenido nada que ver. Era normal que el hombre se agitara, pues. Pero por eso el ángel entró en evidencia. Veamos qué dice. Bájeme, Carlos, por favor, la Biblia. Busque ahí, Ferrufino, vos que tenés voz de arcángel, ¿verdad? Y ojalá te portes como arcángel también. Vamos a ir a lo que es Mateo 1, 19 y 20. Vamos a ver qué dice. Y todos vamos a usar la Biblia. Aquí hemos venido a usar la Biblia. Gracias, Carlos. A ver, ¿qué dice? José, su marido, como era justo y no quería infamarla, hizo dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu madre, porque lo que en ella es... ¿A María qué? A María tu mujer. Perdón. Va, porque tu madre se estaba viendo. Puña, o sea, madre y mujer estaba raro el volado. Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Y digo esto porque nos están viendo a través del internet, no es que usted está metiendo falsa secta ahí y ya somos de otra sede, no, cuidadito. Entonces, aquí vemos la actitud de un hombre que al principio desconfió y que después pues llegó a la conclusión: si me ha sido infiel, pues por lo menos me voy a huir para que ella no la apedree, para que ella no le pase nada. Pero ahí intervino Dios con el ángel diciéndole lo que había pasado con ella. Entonces, ahí podemos conocer nosotros que todo lo que se fue dando a través de la humanidad de Jesús y a través de la concepción virginal tiene un orden divino. Usted nunca se lo olvide, porque ya vamos a entrar a la parte donde la gente trata de atacar que Jesús nada más fue un profeta, un buen hombre, pero él no es Dios, que no sé qué, que no sé cuánto. Y van a entrar los socianos, van a entrar los unitarios, van a entrar también el triteísmo, y va a querer decir todo ese montón de cosas para podernos confundir. Pero
usted tenga paciencia, porque lo que le vamos enseñando tiene que irlo aprendiendo. En quinto lugar, la acusación de los judíos. Los judíos fueron hasta cierto punto, fueron, como dice la vida, la vida misma lo enseña uno, fueron de esas personas que meten la daga donde más duele. Aquí, cuando estaban discutiendo con Jesús en Juan 8:41 y 42, ellos tenían una noción de lo que había. Fíjense, me voy a adelantar al contexto de esto para que usted lo búsquelo y hablamos. Aquí, cuando se da esta discusión entre los fariseos, los saduceos y Jesús, ellos conocían una parte de la historia de Jesús. Sabían, en primer lugar, algo por ahí les decía, no sé cómo se riega la bola siempre, de que Jesucristo no era un hijo verdadero de José. Le había regado la bola. Entonces vos como que naciste fuera del matrimonio, y ya sabes que los que antes nacíamos fuera del matrimonio éramos llamados bastardos. Por eso hoy me hablaban así un contrato ya a través de teléfono, y me dicen: ¿cómo se llama usted? Para ejemplificar esto: Nelson Antonio Soriano. ¿Solo un apellido tiene? Sí, porque el que hizo el daño se corrió, le dije. Pues porque el que me concibió a mí con mi mamá, él no me reconoció como papá. Entonces yo tengo el apellido de mi mamá, no tengo el apellido de mi papá. Entonces, en aquellos tiempos, se acuerda que cuando nosotros teníamos un apellido, nos decían, para burlarse más de uno, que éramos obra del Espíritu Santo, para decirnos el sentido mismo de que nosotros éramos también algo así sobrenatural, pero nada que ver. Entonces aquí ellos conocían una parte de la historia, y para ofender a Jesús, le dijeron, en el entendido que Jesús se proclamaba ser su rey y se proclamaba ser hijo de Dios. Entonces le dijeron: ¿cómo van a creer si nosotros conocemos tu historia? Tú eres el hijo de María y la del carpintero, y no te hagas el de los panes, que son mayor que Abraham. Vos no podés ser eso. Y comenzaron a discutir con él. Pero Dios les va a decir: señores, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, porque antes de Abraham yo soy. Como para ejemplificar a Jesús, que no tenía nada que esconder. Porque cuando el mundo te dice algo, y vos con tu testimonio lo puedes rebatir, dígale: ¿en qué lo ha ofendido a usted? Alguien me decía en la mañana: mire, pastor, usted es malacate. Un momentito, señor, un momentito. ¿A qué se refiere usted con malacate? Porque ¿qué? ¿Le he quitado yo la mujer a usted? ¿Le he quitado algún pisto? ¿Le he hecho alguna trampa? ¿Me ha visto en algún mal ejemplo? No, pastor, era una broma. Bueno, pero no bromea así. Porque usted, si está hablando conmigo y me dice malacate, es porque me tiene la cola pateada. Y si ya me tiene la cola pateada, ya me fregué. Entonces dígame usted si en algo, y si también algo he hecho, pues también para cambiarlo, ¿no es cierto? Para cambiarlo, pedir perdón o ver qué ha pasado. Pero usted no me puede entrar de ofensa en ofensa. ¿Por qué? Porque usted sabe quién es, uno sabe quién es usted. Cuando alguien le dice algo a usted se puede defender perfectamente, porque usted sabe cómo anda. Jesús sabía. Y aquí en Juan 8:41, él discute con ellos y le dice de esta manera: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Miren lo que le estaban diciendo. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Ahí se encienden en ir en ellos, ahí se molestan, y Dios tiene que decirle al final, para quizás aplacarles en el 8:44: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de él hacen, porque él es mentiroso desde el principio. Ahí creo que Dios se los acaba a través de Jesús, porque ellos estaban molestos de lo que Jesús decía, creyéndose Dios y creyéndose rey de ellos mismos. Entonces no olvide usted que Jesús nunca se defendió con sus propios argumentos, sino que siempre se defendió también con lo que conocía de la Escritura, con lo que conocía de la Biblia. Al apoyarse en Abraham no era cosa ajena. El judío conoce a Abraham, porque la cabeza de los judíos es Abraham, el padre de las multitudes. Entonces usted va entendiendo eso. Aquí la acusación de los judíos giró en torno nada más a la parte de la historia que ellos conocían, pero como Dios siempre tiene una respuesta a través de su Hijo, Él siempre contestó con la palabra. Ahora veamos un concepto que a muchos también ha hecho
mella en ellos porque no saben qué contestar, en el sentido de que Jesucristo tuvo dos naturalezas en sí, una divina y una humana. Ya le he enseñado aquí y volvemos otra vez a la ruta. La palabra Jesucristo es una palabra compuesta. Jesús, la parte humana, el hombre, y Cristo, el ungido o el divino. Entonces ahí estamos viendo lo que aquí decimos unión hipostática, que Él fue 100% hombre y 100% Dios. Entonces, al tener Él esas dos naturalezas, los que han estudiado, por ejemplo, historia de la iglesia, no vamos a retenernos aquí, pero en muchos de los concilios, por no decir en la gran mayoría de los concilios que hubo, que todos fueron protagónicos por la iglesia católica, porque eran protagonistas los papas y los reyes del momento, estábamos viendo que en esos concilios nunca el ataque frontal fue contra el Padre, sino contra dos nada más, contra el Espíritu Santo y contra Jesucristo. Y aquí algunos van a decir, pues sí, que Jesucristo pues fue el primer ser creado, van a decir unos por ahí, que al ser el primogénito va a ser el primer ser creado. Los testigos de Jehová están en eso. Van a decir ellos que, porque como ellos son unitaristas también, ellos van a decir que están basados en Jehová y van a hacer una mezcla de lo que Dios no ha puesto en su palabra y no ha dejado escrito en la misma. Entonces el concepto de Cristo, hablar de unión hipostática, es hablar que Él fue 100% hombre y 100% Dios, pero tenemos que separar las dos naturalezas en Él. Y no hubo tal cosa de que la naturaleza divina contaminó a la naturaleza, que la naturaleza humana contaminó a la naturaleza divina y la hizo caer, de ninguna manera. Ya vamos a ver a través de Filipenses 2, del 1 al 11, el despojamiento, o sea, la humanidad propia de Jesús y cómo Él se despojó y se humilló por usted y por mí. Pero veamos un poquito del concepto. Cristo es un ser teantrópico, es decir, 100% Dios y 100% hombre. Es decir, una persona divino-humana. Eso es lo que muchos no les entraba. No les entraba, ya lo hemos dicho hasta la sociedad, pero lo voy a volver a decir. En el tiempo que Jesús nació, recuérdese que se venía de una cultura de los más inteligentes, que eran los griegos, y los romanos, que han sido unos conquistadores en historia, han sido los mejores en la conquista. Pues como se venía de una época de inteligentes, nadie podía creer, primero, que un Dios entrara de la manera en que Cristo entró a la humanidad. Y número dos, no creían que ese mismo denominado Dios muriese en una cruz, porque decían que Dios muere en una cruz. No, aquí hay que separar. En la cruz murió la parte humana, ¿sí? La parte humana es la que cesó ahí, pero la parte divina jamás. Él nunca dejó de ser Dios. Él nunca dejó de ser Dios dentro de los argumentos que Él estaba teniendo aquí en este mundo a la hora de venir. Él nunca dejó. Que se autolimitó es otra cosa. Como cuando digo que el día ni la hora no lo saben ni ángeles ni el Hijo, sino solo el Padre. Ahí se autolimitó. Hablando humanamente se autolimitó. Pero divinamente lo sabía. Sí, o sea, no, eso no. ¿Por qué? Porque recuerde que Él no, igual que el Padre, no le iba a decir a la humanidad cuándo va a venir por segunda vez. ¿Por qué? Porque entonces todos jugaríamos con la salvación. Y Él, al no poner fecha en que Él va a venir por su iglesia, Él nos ha dejado con una intuición o con una pregunta para que lo esperemos preparados siempre. Por eso Él nos ha preguntado, ojalá que cuando Él venga nos haya haciendo así que su voluntad. Y eso es lo que cada uno debemos de pensar. Entonces, aquí vamos a darle un poquito de giro a esto. Entonces, la encarnación, fíjese bien ahí, porque venimos hablando de la humanidad de Cristo. La encarnación o la humanización de Cristo no afectó su naturaleza divina, como algunos van a decir. Algunos van a decir que la parte humana se comió a la parte divina. Jamás. Él siempre fue divino, que se autolimitó y como vamos a ver, y se despojó para hacerse igual que un hombre normal, es otra cosa. Pero no que Él perdiera su divinidad, no es cierto. Entonces no hay tal cosa de que le haya afectado a Él.
pero sí afectó su personalidad, hablando de su humanidad, por supuesto, porque en la persona de Cristo hay dos naturalezas, una divina y una humana. Entonces debemos de dejar eso bien en claro, porque Él nunca dejó de tener en sí mismo la parte divina. Eso no desapropió Él no se desapropió de eso. Simplemente, como lo vamos a ver aquí en Filipenses 2:1 y en otros versículos del libro de Juan, que Él nada más se autolimitó. Bueno, luego veamos, hoy sí entremos a la kenosis para poder entender esto, ¿va? Entremos y saque usted el libro de Filipenses, porque lo vamos a leer despacito. Estamos hablando de la doctrina del despojamiento. La doctrina del despojamiento. ¿Qué es eso? Que Él mismo se despojó, que Él mismo se autolimitó. Nadie obliga a Dios a hacer lo que hizo. ¿Lo tiene? Ya vio como dice ahí en el enunciado de arriba. ¿Qué dice? Humillación y exaltación. Para entender que se humilló humanamente, pero divinamente Él tenía que ser exaltado. Ojo con eso. Él se humilló humanamente, pero ¿delante de quién se humilló? ¿Delante de quién se humilló? Delante de su papá, no delante de la humanidad. ¿Sí? Él se humilló delante de su padre, se sometió a la parte humana para vivir como un ser humano normal, para tener hambre, tener sed, tener sueño, tener miedo. Fue incomprendido, todas esas cosas están bien, pero Él no vamos a decir que se humilló delante de los hombres. A los hombres los podía haber aniquilado. Que Él quiso hacer la voluntad de su papá, porque ese era el trato, hacer la voluntad de su papá. Entonces se humilló delante de Él, y al humillarse delante de Él se sometió a lo que había pactado con su papá. Ojo ahí, Él no se está humillando delante del hombre, se está humillando delante de Dios. Como consecuencia, el hombre le va a menospreciar, pero esa es otra parte. Él se lo podía haber acabado, pero no tomó, porque tenía un acuerdo con su papá. Mire lo que dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Está haciendo el preámbulo porque la verdad comienza del 5. Aquí está haciendo un preámbulo como llamando la atención de la iglesia de los filipenses. Nada hagáis, a través del apóstol Pablo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Aquí va a ver: haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahí va el 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó. Ahí está, ¿ve? Se despojó a sí mismo. Nadie lo obligó, nadie le quitó nada. Él había hecho un trato con su papá. Es un acto propio de Jesús de autolimitarse. Dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de hombre, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, para entender que siempre respetó el trato con su papá, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí está. ¿Obediente a quién? Obediente a ese Dios con que había hecho el trato. Porque al sufrir por la humanidad y al morir por la humanidad, entonces todo estaba bajo control de lo que habían pactado antes de la creación del mundo. Pero me encanta, se despojó y se humilló a sí mismo. Usted, imagínese, ¿por qué traemos esto? Al enseñarlo también. Jesús no tenía que haber hecho todo esto que hizo. ¿Y por qué lo hizo? Por amor a nosotros, de acuerdo a Juan 3:16. No se le olvide que aquí interviene Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es lo que estamos hablando. Él al despojarse, al humillarse, lo hizo por usted y por mí, pero en amor. Y a ese amor le hemos llamado amor ágape, un amor que no lo tiene nadie, un amor incondicional. Él me amó a pesar de lo que yo sigo siendo, a pesar de lo que yo he sido, a pesar de lo que seré mañana. Dicen que el amor más parecido a ese es el amor de una madre. Bueno, pero como no todos están cuerdas, no vamos a decir que todo está en orden, pero se supone que por ahí va llegando. Pero el amor de ese Jesús, de entregarse por mí, despojarse a sí mismo, de humillarse a sí mismo, lo hizo por amor a mí y a usted. El burro primero adelante. Entonces, haciéndose obediente, dice, hasta la muerte, y muerte de cruz. Imagínate. Por eso cuando todos le recriminaban ahí, bájate, si eres Dios, bájate de ahí. Y si eres tal cosa, y le decían, y él se mantuvo sobre el mismo formato que había tratado con su papá. ¿Por qué no escogió otra manera Jesús de morir? ¿Por qué no escogió otra manera? Porque incluso habiendo hecho ese sacrificio tan grande, la humanidad como lo menosprecia. Imagínense, ya hoy en la Semana Santa y vamos a hacer un montón de cocodrilos llorando con las películas, y vamos a un montón de gente dándonos golpes de pecho, pero la gente siempre sigue viviendo como quiere. Y mire lo que dice después: por lo cual Dios mismo le exaltó hasta lo sumo. Vaya, el premio de haberlo puesto a la diestra de él. O sea, cuando se humilló y se despojó, ese mismo Dios con que había hecho el trato lo exaltó. Por eso se llama humillación y exaltación de Cristo arriba, el enunciado del capítulo 2. Y luego dice, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo, no hay otro, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Ahí está. ¿Qué más quiere usted con esto? ¿Qué más quiere que Dios nos demuestre a través de Jesús? Por eso cuando usted dice, es incongruente, es nocivo decir Dios no me ama. ¿Cómo te pones a creer que habiendo hecho lo que hizo, el mismísimo Dios no te quiere? Va, que es una locura decir que Él no me quiere, no me comprende. ¿Cómo es posible eso? Si Él, siendo Dios, se despojó, se humilló a sí mismo y murió por ti, por mí, y todavía quiere. Lo máximo que Dios te podía demostrar es lo que hizo en la cruz. Lo máximo que Dios te puede. ¿Cómo te atreves a injuriar a nuestro Dios, a reclamarle, a decirle? Por nada de lo humano podemos interpelar a nuestro Jesucristo. Por nada. Porque Él ya hizo todo lo mejor, librarnos de las llamas del infierno. Ese es el premio más grande que usted y yo tenemos, que Él nos ha librado de las llamas del infierno. No vamos a parecer como el rico, perdidos y aturdidos allá, confundidos y pidiéndole una oportunidad, y Él le va a decir, no, tus oportunidades las tuviste ahí arriba. Así le dice al rico, allá las tuviste, ya estabas en fiesta, ahora tú estás donde deberías de estar, porque nunca te preocupaste por mí. Hoy es hora de preocuparnos de acuerdo a la kenosis, al despojamiento, a la humillación de ese Dios delante de su papá, sometiéndose a todo lo humano por ti y por mí. No merecería un premio Él. ¿Cuál es el premio? Que tú y yo de veramente conectáramos con Él, que cada vez que hiciéramos algo nos motivara a ser diferentes, que cada vez que vamos a hacer algo lo pensáramos dos veces si glorifica a nuestro Dios o lo ofende, y usted poder decir estas palabras: ¿cómo podría ofender a mi Salvador? ¿Ya ha puesto a pensar ustedes? ¿Cómo podría ofender ya a mi Salvador después de lo que Él hizo aquí? Y luego estamos hablando, el significado de este pasaje que hemos leído ha sido grandemente debatido en relación con la persona de Cristo encarnado, porque no les cuadra. Es que no cuadra que un Dios haya venido y haya hecho eso. De acuerdo a los griegos, que han sido los más religiosos y los más inteligentes, no cuadra.
El término que, y también la mente humana no cuadra, el término que nosotros tenemos para la palabra Dios es que un Dios no muere, ni tiene principio, ni tiene fin, ni tiene que someterle a nadie. Un Dios está por sobre todo lo demás, y en eso tenían razón. Pero no se dieron cuenta que el mismo diablo quedó burlado con lo que Jesús hizo al humanizarse. El mismo diablo, bueno, no halló qué hacer, porque si el diablo hubiera sabido que Jesús era Dios verdaderamente, hubiera buscado la manera de deshacerse de él. Pero como veía un hombre normal, por eso que Jesús no dio nada de qué hablar con respecto al enemigo. Incluso cuando el enemigo lo interpeló, ¿cómo le contestó Jesús? Le contestó con la palabra, con la Biblia. Nunca le contestó a título personal. Nunca le dijo soy Dios. Nunca le dijo soy el Hijo de Dios. Escrito está, le decía. Entonces el diablo se quedaba como en stand-by. Y luego lo ve morir en la cruz del Calvario, lo ve aturdido, lo ve lleno de sangre, lo ve abatido, como humano lo ve abatido, colgado 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y dijo, bueno, entonces, si este es un loco que se ha creído Dios, porque mira, no está colgado, ¿no? También el diablo estaba como que era griego, pues si este realmente es Dios, ¿y por qué está guindado ahí, pues? Ya me va a demostrar tal vez y se baja de ahí. Pero lo aturdió porque lo bajaron de ahí, y el hombre supuestamente en su mente y en su actitud lo puso en un sepulcro nuevo. Pero se les olvidó que en la figura mismo de Jesucristo ahí puesto, la parte divina jamás dejó de existir en él. Y que la Biblia dice que al tercer día resucitó. ¿Pero usted cree que hasta el tercer día se levantó Jesucristo? No, nada que ver, nada que ver. Entonces por eso aterricemos nosotros. ¿Qué le ofrecemos a ese Dios en beneficio? Y que la demás gente discuta lo que quiera, porque siempre va a haber un pelo en la sopa. Pero lo que la Biblia dice, así se queda. Porque la única manera que nosotros tenemos de conocer a ese Dios que alabamos y glorificamos es a través de este libro. Fuera del libro no hay nada más. Si hay algo más fuera del libro, es que este libro no sirve. Todo lo que usted necesita de su Salvador está en este libro. Por eso, algunas veces en teología, los maestros actuamos mal cuando le enseñamos doctrina bíblica a usted y decimos, vamos a estudiar a Dios. ¿Qué cree que dice Dios ahí arriba? ¿Qué has dicho? Que me van a estudiar a mí. Semejantes enfermos mentales, y ustedes apenas saben cómo se llaman. Lo único que ustedes pueden saber acerca de mí, todo se lo he dejado en ese libro. Pero que ustedes me van a estudiar a mí es como que yo tenga principio, como que yo tenga fin. Y así dice algunas veces las teologías, pues trata de los conceptos de llevarnos hasta ahí, pero se lo tenemos que explicar bien al alumno. Eso es lo que dice la teoría, pero lo que dice el libro es diferente. Todo lo que yo puedo saber de mi Salvador y de mi Dios exclusivamente está en este libro. Lo demás son puras marihuanadas. Por eso es que no el libro del Mormón, los escritos de Russell, los escritos de Elena White, los escritos del Corán y todo eso son pura burda. Porque el único libro que vale, y como lo vimos en bibliología y lo vamos a ver aquí tal vez un pedazo, este ha sido el libro en literatura el mejor, el más leído, el más vendido, el primero que se imprimió en la imprenta de los Gutenberg, el más traducido a todos los dialectos y a todos los idiomas, el más contaminado, el más atacado. Pero aquí está el libro sigue estando aquí en cuanto a literatura, porque vimos ahí en bibliología que este libro tiene protección sobrenatural. Entonces, todo lo que usted trate de conocer, por eso escudriñar las escrituras, porque todo lo que usted necesita saber de Dios, aquí está. No ande buscando los paquines de Memín, ni ande comprando libros cristianos, aquí está todo, hombre. El pastor Niño creo que lo dijo el domingo. Si algún libro le comienza a hablar de historia, no, váyase, mejor compre una Biblia. Ahí está usted, lo que necesita saber. Veámosla, ahora entremos al otro tema, entremos a la deidad de Cristo, entremos al punto mismo de entender que aquí va a decir y va a dejar cimentado que Jesús
además de ser 100% hombre, era 100% Dios. Veamos. Fíjese, en nuestros días, como es normal, hay muchos que niegan la divinidad de Jesucristo. No les interesa. Los testigos de Jehová, los mormones, la mayoría de sectas, la mayoría de sectas no considera a Jesús divino. Lo consideran como el primer ser creado, lo consideran como alguien especial, un hombre fuera de lo normal, un profeta, un mártir, etcétera, etcétera. Ahora, ellos lo hacen eso sabiendo que al eliminar la deidad de Jesucristo, eliminan a nuestro Salvador divino. Al eliminar a la deidad de Cristo, lo hacen parecer en la muerte de la cruz del Calvario, no lo hacen parecer como Salvador, sino como mártir de la humanidad. Entienda bien eso. Una cosa es mártir y otra cosa es Salvador. Y ahí en las posiciones, cuando hablamos en teología con los que han estudiado y hablamos de la resurrección, hablamos de todas esas posiciones. Pero aquí, ellos al destruir la divinidad de Jesucristo, saben que están eliminando a Jesucristo como divino. Y están diciendo que Jesús no salvó a nadie. Que Él no salvó a nadie. Que Él, pues, sigue siendo una persona especial, una persona, como dicen en mi pueblo, fuera de serie, pero no es Dios. Eso es lo que tratan de decir, no es Dios. Y ya te dije, consulta con todas las sectas y vamos a llegar a lo mismo. Todas las sectas tratan de destruir dos cosas de la Trinidad: al Espíritu Santo y a Jesucristo. Al Espíritu Santo y a Jesucristo, para decir, porque todos se preguntan, pues, ¿dónde estaba Jesús y el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Hablando de la palabra preexistente. Y no se dan cuenta que en el Antiguo Testamento la figura de Jesús estaba dada por el ángel de Jehová, y la figura del Espíritu Santo estaba dada por el Espíritu de Dios, y que el tiempo para aparecer uno y el otro no estaba dado todavía. Porque si usted entiende bien lo que hemos venido estudiando como discípulos, es el Antiguo Testamento es la preparación del Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento está dado por la aparición de Jesucristo como Salvador y del Espíritu Santo como Consolador y guía de una humanidad. Entonces el tiempo de los dos no había llegado, porque el Antiguo Testamento es la preparación del Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento está marcado por la aparición de Jesús haciendo su sacrificio y muriendo por la humanidad y salvando a la humanidad, y el Espíritu Santo quedándose como el Consolador, como el guía, como el que ilumina al pueblo de Dios. Entonces ahí está toda la farsa que algunos manejan. Entonces esta negativa, ¿cuál negativa? La de decir que Jesucristo no es Dios, no es nueva, porque ya en la iglesia primitiva hubo quienes hicieron lo mismo. ¿Quiénes hicieron lo mismo? A ver, sí, sus mismos hermanos. Imagínense cuando Jesús vino a dividir a los dos grupos más grandes, vino a unir a los dos grupos más grandes. Cuando Jesús vino, estos dos grupos estaban divididos. Los saduceos eran una cosa y los fariseos eran otra. Voy a explicar bien. Los saduceos ya se habían helenizado, o sea, ya se habían alienado, ya habían absorbido la cultura griega. Ya los saduceos, que era la élite de arriba, eran los poderosos económicamente hablando, y eran el sacerdocio. Esta parte ya se había alienado con los griegos, al punto de que ya andaban desnudos también en los ¿cómo se llama? En los gimnasios griegos. Porque recuerde que los griegos era una adoración, prácticamente al cuerpo humano, ¿verdad? Entre mejor estaba usted, mejor se veía usted, estaba mejor. Entonces los saduceos ya habían adquirido todas las cosas que los griegos le habían tirado. Al decir esto, entonces los saduceos dejaron de creer en dos cosas: en la angeliología, y dejaron de creer en la resurrección, porque los griegos no creen en eso, ni en la resurrección ni en la angeliología. Entonces los fariseos, que son la parte más legalista, ellos sí creían en la angeliología y creían en la resurrección. Cuando Jesús vino, estos dos grupos se unieron para echarle la vaca a Jesús. Qué raro, va. Qué raro que sus mismos hermanos
Cuando Él vino, los unió. ¿Sabe por qué? Porque ellos pensaron que venía a competir con ellos y a quitarles algo. Los dos reyes que se hicieron amigos cuando ya iba a ser condenado. Sí, o sea, es que recuerda que la maldad siempre está por esos lados, ¿no? Siempre necesitamos un chero para poder combatir tal vez lo que nosotros queremos. Ahora, aquí imagínense, dos momentos dentro de la vida de Jesús. Cuando entró en escena, lo recibieron como un rey. Totus tus, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero le decían así al Papa aquí que ves que vino. Bendito el que viene en el nombre del Señor. El punto es que entró y toda la gente le entendía. De ahí nace para la Iglesia Católica el famoso domingo de Ramos, que le tiran todo para que Él pase encima. ¿Va? Pero unos días después estaban pidiendo que lo crucificaran. Pero no era el pueblo en la totalidad, eran los líderes religiosos. Ese es el problema aquí. El pueblo fue enganchado. El pueblo fue engañado. Aquí quienes estaban peleando eran las élites religiosas. Eran las que negaban la divinidad de Jesús. No les gustó decir que Él era su rey, porque ellos esperaban un Mesías, un libertador del yugo romano. Y Jesús les dijo: mi reino no es de este mundo. Y ahí los traumó. Hasta el mismo Judas se fue de choto también. Entonces los primeros que comenzaron a hacer este desorden fueron sus mismos hermanos, los mismos religiosos, los mismos sacerdotes, los que conocían la Biblia. Comenzaron a negar eso. Y ahí somos algunos de nosotros. ¿De dónde nacen las sectas? De adentro de nosotros mismos. No estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron para contaminarse. Y mira lo que dice: negando que el Hijo poseyera la divinidad completa. No les cuadraba. Como vimos en la parte de Juan 8, 41 al 44. No podían creer que Él se autodenominara Hijo de Dios, habiendo conocido que había nacido de una mujer y que podía incluso hasta llegar a ser bastardo porque no se conocía a su papá. Bueno, ahí lo dejamos. Luego, avancemos. Si pasamos la iglesia primitiva, y podemos pasar si quiere por toda la parte de los Césares romanos y llegar a Constantino, que es el que cristianiza todo el imperio en el año 312 al 325 más o menos. Por esa fecha se mueven con el edicto de Milán, donde dice que todos pueden ser cristianos, pero a la brava, porque te lo decía el emperador, ¿cómo te ibas a resistir al emperador? Pero quizás nos interesa ir hasta los días de la reforma religiosa. ¿Por qué? Porque algunos piensan que la reforma religiosa vino a arreglar algo en realidad dentro de la iglesia, y no. Vamos a discutir esto bien bonito. Martín Lutero, quien es el propagador de la reforma, él quería reformar la iglesia católica. Seamos entendidos, Martín Lutero fue católico antes y después de la reforma. Entonces vamos a decir algo: Martín Lutero había oído que se estaba vendiendo la salvación por los católicos. Había oído de que había desorden dentro de la iglesia católica. Había oído de que la Biblia no se le estaba dando el valor que la Biblia merecía. Entonces él quiso reformar la iglesia católica. No quiso hacer otra cosa más. Entonces voy a decir esto porque algunos piensan que nosotros somos protestantes. Nosotros no somos protestantes, porque no venimos de la reforma de Martín Lutero. Aquí están hablando entre el año más o menos 1517, más o menos están hablando esto. Entonces fíjense, si estamos en el siglo XV, siglo XVI, ¿dónde quedan los otros siglos anteriores para decir que cuando nació la iglesia? La iglesia, de acuerdo a como la concebimos nosotros, nació en el capítulo 2 del libro de los Hechos, año 30 después de Cristo, fecha aproximada. Algunos, ¿por qué dice usted? Pero ¿por qué si Cristo murió a los 33 años y no dice usted 30? Porque se cree que Cristo apareció en el año menos 4. Como las fechas no pegan y están desorientadas, vamos a decir que la iglesia nació en el año 30. ¿Y dónde nació? En el Pentecostés. Ahí nació. Entonces la iglesia no nació en el año 1500 ni en el año 1600 para decir que somos protestantes. Usted no anda diciendo que somos protestantes. Nosotros no hemos protestado a nada. Es más,
Ya vamos a ver, y lo podemos ver ahorita, que Martín Lutero propagó una reforma y la Iglesia Católica lanzó una contrarreforma. Y en medio de la reforma y la contrarreforma quedaron los verdaderos cristianos en medio, y que fueron los que fueron sacrificados. Y el mismo Martín Lutero testifica de que él también se manchó las manos asesinando a personas también que no tenían nada que ver con esto. Entonces vamos a decir, cuando ustedes le preguntan, ¿son protestantes? No. ¿Somos religiosos? No. ¿Venimos de Juan el Bautista? No. Nosotros venimos de Jesucristo, por eso nos llamamos cristianos. Venimos de Cristo, del año 30, en el libro de los Hechos. Por eso el verdadero Nuevo Testamento comienza con el libro de los Hechos, porque Mateo, Marcos, Lucas y Juan todavía son parte del Antiguo Testamento, porque todavía estaban hablando de la ley, todavía estaban los fariseos y los saduceos involucrados ahí. Entonces estaban hablando, y Jesús también no había muerto, entonces todavía pertenecía a la parte antigua. El verdadero Nuevo Testamento es con el nacimiento de la iglesia, y es el libro de los Hechos. Entonces nosotros venimos de la iglesia primitiva, de la iglesia apostólica, de ahí venimos nosotros, para cuando les pregunten. Entonces aquí, en los días de la reforma religiosa, los socianianos, sí, siguieron su ejemplo. ¿Y qué dijeron? Consideraron a Jesús como mero hombre. Dijeron que Jesús no era divino, que sí creían que era un hombre diferente, que era un hombre especial, pero hasta ahí. Pero que Jesucristo no era ningún ser divino. Ya lo dije, como viene desde los concilios, que yo creo que los concilios comienzan más o menos, uno comienza creo en el 285, el concilio de Nicea, por ahí comienza, porque el primer concilio de Jerusalén, ese cuando estudiamos historia de la iglesia, no se toca, porque no, los concilios como nosotros los conocemos, del año 285, si eso fuera cierto, hasta más o menos por el 700 o adelante, al 1200, algo así, están hablando de concilios ecuménicos. Y el concilio del nuestro, que estamos hablando del concilio de Jerusalén, del capítulo 15, está dictaminado por la pelea que tenían Pablo con Pedro acerca de los judaizantes y acerca también de la parte de los gentiles. Eso es todo. Entonces, si nosotros vemos allí con todo eso de los concilios y todos los problemas que vieron, que me gustaría que usted también, si pudiera averiguar de los concilios para notificarse, se ayudaría para entender por qué la mayoría de gente atacaba la figura de Jesús y del Espíritu Santo. Luego, ¿qué tenemos más que decir aquí también? Los unitarios, que son la luz del mundo, y podemos poner aquí también a los testigos de Jehová, y los liberales han hecho lo mismo en los tiempos modernos. Y hoy todos aquellos que niegan su plena deidad. ¿La plena deidad de quién? La plena deidad de Jesús. Hoy sigue habiendo una pelea y una lucha por desvirtuar la divinidad de Jesucristo. Sigue todavía aquí los problemas, como les digo, sectarios, pero la Biblia nos deja en específico quién es Jesús. Nos deja en específico qué significa Él dentro de la Biblia. Nos deja claro la figura de Jesús que nos dio a la humanidad y qué es realmente la historia, cómo toma Jesús dentro de todo lo que Él hizo. Pongamos un ejemplo. Ahí pelean por Buda, pelean por Alá, pelean por Confucio, por Lao Tse, por Gandhi, por toda esta gente que ha propagado alguna filosofía positiva. La pregunta del millón es: ¿la historia cómo se divide? En antes y después de Cristo. ¿Por qué? Y la historia nunca se ha opuesto a eso. La historia se divide en antes y después de Cristo, para enseñarnos que la misma ciencia no está peleada con Dios, no está peleada con la Biblia, sino que certifica nada más. Es más, bastaría para ustedes entender que Blas Pascal, Galileo Galilei, Isaac Newton, por decir 3 filósofos protagónicos y 3 pensantes grandes, eran cristianos. Hay un cúmulo de científicos y personajes. El primer presidente de la NASA era cristiano, tenía estudios bíblicos dentro de la NASA. Estamos hablando de la élite de pensadores humanos. ¿Y qué va a decir este montón de gente que apenas sabe cómo se llama a combatir esto?
Aunque han habido enemigos también del Evangelio, como Hegel, el señor el Freud, el otro señor creo que que habla de la situación que hablaba acerca de la posición del hombre dentro de la sociedad. ¿Cómo se llama este maestro? Ya me voy a acordar cómo es el nombre. Han habido varias personas que le han tirado con todo a la Biblia y le han tirado con todo al Evangelio, con todo al cristianismo, pero no han logrado nada. La teoría de Charles Darwin se quedó en teoría. El Big Bang es una teoría que ha venido a tratar de soportar los problemas que ha tenido la teoría de Darwin, y tampoco ha logrado nada. Entonces, ¿a qué llegamos? A que la Biblia no ha podido todavía ser combatida. Todas las posiciones que el hombre ha llegado a tener se han desvirtuado y han quedado nada más en enunciado, porque una teoría es un enunciado, una posición, pero que no ha logrado vencer el método científico para que se convierta en ciencia, porque no han logrado comprobar que eso es cierto. Entonces hasta parece un disparate, pues, creer que venimos de un chimpancé y que de una célula se fue dando todo esto hasta llegar hasta donde estamos. Es un disparate pensar también que de un desorden se generó un orden. O sea, no sé si las verdaderas mentes, esas elogiables que hay hoy en día, si se creen estas teorías, o sea, ¿a dónde quedan reducidos? Porque una mente normal no puede llegar a creer esto, pero siempre va a haber gente que se va a especializar en hacer querer ver al cristianismo. Por eso usted ve que dentro de la sociedad los cristianos somos vistos como los que estamos chollados o desorientados, porque tenemos una posición según ellos que no es viable, pero tampoco la de ellos. ¿Qué viable va a ser la teoría de la evolución si no lograron encontrar el famoso eslabón perdido? Y todos los fraudes que han habido a través del hombre Cromañón, el hombre Pithecanthropus erectus, el hombre Neandertal, se ha llegado a comprobar que son fraudes, porque todos los que se le ha podido aplicar en cuanto a ciencia no han logrado resistir. Algunos han llegado a mentir que eran parte de animales y que las hicieron creer que eran parte de hombres. Bueno, la ciencia misma ha querido cobijar esto, la mala ciencia ha querido cobijar esto para hacernos sentir que estaban en lo correcto. No hay por ningún lado. Y ahora dicen que nosotros somos los equivocados. Por eso digo, creo que cuando nosotros estudiábamos, ¿se acuerda usted? Los que ya estamos veteranos aquí, solo habían dos teorías sobre la posición de la creación del hombre, en estudios de la naturaleza, y en esos libros que nos tiraban de TV educativa, que eran los libros más pulsudos de entonces, solo habían dos posiciones, la creacionista y la evolucionista. No aparecía por ningún lado la teoría del Big Bang, para que te des cuenta cómo la locura ha ido. Ahora me van a decir que si esta teoría es tan reciente, entonces, y el Evangelio es tan viejo, ¿por qué llegar a estas posiciones? Digo yo, para que tú te defiendas también. La Biblia dice que nosotros hay que confrontar con mansedumbre y con respeto a los demás, pero hay que defendernos. No podemos darle el ok al necio para que siga siendo necio. Si nos permite, lo podemos sacar de la necesidad. Y por eso usted está preparando aquí. Porque si alguien le diría usted la palabra mágica, ¿me permitirías que te explique con la Biblia que estás equivocado? Así. ¿Me permitirías que te explique con la Biblia que estás equivocado? Dígaselo a un testigo de Jehová, dígaselo a un mormón, dígaselo a un masón, dígaselo a un otro. Ahora, si usted no está preparado, no haga el ridículo, porque lo van a hacer trizas. Pero ve que muchos, yo este discipulado ya esperaba que se redujera el número. Si cuando comenzaron a venir se llenaba hasta allá. Pero es que aprender es bien difícil y a nadie le gusta aprender, más que todos se vienen a dormir aquí. Entonces, y pues si vienen cansados de su trabajo y todas las cosas, estamos como en una escuela. Es bien difícil venir y concentrarnos aquí. No es como un culto que nos metemos un chiste, metemos metemos lo otro. Sí, pero aprender como estamos haciéndolo aquí es difícil. Entonces, los que van quedando tenían que quedárseles algo. Usted cada día que viene al discipulado tendría que aprender un poquito más para defender su fe, a manera de no tener miedo, a manera de poder defenderse. ¿Por qué? Porque si no, siempre los demás nos llevarán ventaja, porque como usted no se defiende, ¿qué es lo que dice usted? Me estarán dando mentiras, ¿verdad? Pero como usted tampoco sabe,
¿Y cómo se defiende si no conoce la palabra? Hay que conocer todos estos versículos que le hemos venido mostrando acerca de la divinidad, acerca de la humanidad de Cristo. Allí le hubiera puesto usted a la par, cuando llegue a su casa, marque su Biblia, para cuando la abra le sirva de guía. ¿Dónde es que evita el versículo? Aquí está, póngale con lapicero. Humanidad de Cristo, divinidad de Cristo, póngalo allí. Y así usted se va a ir defendiendo, va a ir haciendo sus compases. Pero el problema nuestro es que no somos acuciosos a la hora de aprender. El señor Verne va a decir por aquí algo que se considera acuerdo. Dice: consideran a Jesús bien como un gran hombre, dice, a quien hay que seguir pero no adorar. O sea, lo están dejando de la manera que dejan a Gandhi, dejan a Confucio, a Lao Tse, hombres protagónicos. Y dice: un buen hombre o un buen hombre que tuvo el valor de morir por sus convicciones, un mártir. O un hombre más avanzado que ningún otro en su tiempo, un hombre especial. Lo dijo el señor Julio Verne. ¿Se acuerda la obra más famosa de él? ¿Cómo se llama? 20.000 leguas de viaje submarino era el señor Julio Verne. Imagínense. Porque esas obras también son protagónicas, que en su momento, ¿quién iba a escribir una obra como él en su momento, viendo con los adelantos que se tienen hoy, que no se tenían antes de poder escribir una obra como esta? ¿Se acuerda usted de aquella obra también que yo me acuerdo en 1981, yo comencé, 81 comencé a estudiar el bachillerato, y había una obra que se llamaba El mundo feliz de William Huxley? Esa obra hablaba en su momento, ¿cuántos años para llegar al 2000? 19 años antes de que la computadora, el teléfono celular y todo hablara, ya había visto el futuro de ese señor, de William Huxley, de que toda la gente íbamos a tener un televisor pantalla plana, que podíamos pedir la comida a la casa y nos la iban a llevar, que íbamos a ser capaces de pedir por internet, comprar por internet, y que el producto podía llegar a la casa. En el momento en que leímos la obra de William Huxley, El mundo feliz, era una utopía, era una locura. Pero ¿cómo es que Dios ha usado personas en el pasado para que escriban de algo que iba a ser un boom en el futuro, y nadie lo creía en el momento en que se escribió? Así pasa con la Biblia. Muchos no le creen, pero como el pastor nos ha enseñado, llegará un momento en que sabremos de quién es la mula. Lástima que para muchos va a ser demasiado tarde. ¿Por qué creer en Dios hasta que Él ya ha venido? ¿Y qué va a decir Dios? Lo de las 10 vírgenes: ¿verdad? Apartados de mí, malditos, ¿verdad?, al fuego eterno, porque no os conozco. Porque siempre los religiosos van a aparecer cuando menos se les espera. Veamos la última parte. Junto a esas opiniones acerca de Cristo va la negación del relato bíblico de su nacimiento milagroso, de su muerte y su resurrección. Bueno, si niegan la divinidad, tienen que negar cómo nació Jesús, cómo entró a este mundo, tienen que negar su muerte y tienen que negar su resurrección. O sea, para decir que Jesús es un mero hombre, hay que sacar al libro de escena. Fíjense bien lo que estoy hablando. Para decir que Jesús es un mero hombre y no es Dios, hay que esconder el libro, hay que sacarlo de escena. Pero ¿cómo sacamos al libro si el libro ya existe? Eso es lo que están diciendo ellos ahí. O sea, no es cierto que Él haya nacido de la manera en que nació, entró a este mundo. No es cierto que haya muerto por la humanidad, y no es cierto que haya resucitado. ¿Por qué? Porque si no creemos lo primero, de acuerdo a lo que Julio Verne dice, hay que esconder el libro. O el libro es una gran fábula, como dicen muchos. Aguantamos lo que... Si ese libro aguanta con lo que le pongan, si el papel aguanta con lo que le pongan, sí, pero el libro es especial, es diferente. Bueno, póngase en pie. Póngase en pie, vamos a recoger nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Vamos a darle a Dios la parte que le corresponde, vamos a ser agradecidos. Por favor, aprenda. Que Dios nos ilumine, que Dios nos ayude para poder entender mejor lo que estamos aprendiendo. Y usted no deje ir a sus repasaditas a la Biblia. Todos sus apuntes, trasládelos a la Biblia. Póngale papelitos. Mire, a mí me encanta ponerle papelitos así, mire, para que me acuerde. Mire cuánto le pongo papeles aquí. Le pongo papeles aquí.
Ahí voy poniendo mis sermoncitos, ahí voy papeles aquí, los subrayo, póngale papeles aquí, eso me ayuda.